Tal, jóvenes? En el video anterior nosotros vimos una pequeña introducción a lo que era el magnetismo, ejemplos de ello, y vimos las diferencias fundamentales que hay entre los polos magnéticos y las cargas eléctricas. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el concepto de campo magnético para poder tener una mejor comprensión de él. Y para eso, primero vamos a empezar recordando el concepto de campo eléctrico, ¿no? Entonces, recuerden que en una distribución de carga produce un campo eléctrico a su alrededor, ¿ok? Y sabemos que ese campo eléctrico generado va a ejercer una fuerza sobre cualquier carga que esté presente en el campo. Y esa fuerza va a tener este valor, acuérdense, F igual a Q por E. Ahora, para el caso de las interacciones magnéticas, nosotros vamos a tener una situación similar. Una carga o corriente en movimiento va a crear un campo magnético en su espacio circundante, además del campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a ejercer una fuerza magnética sobre cualquier carga o corriente que se mueva dentro del campo. Entonces, acuérdense que aquí lo clave es que ahora estamos hablando de cargas o corrientes en movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento, nosotros nos vamos a concentrar en el segundo punto, es decir, dada la presencia de un campo magnético, lo que nos vamos a preguntar es cuál es la fuerza que ejerce este sobre una carga o corriente en movimiento. Un poco más adelante vamos a abordar el primer punto que trata de ver cómo las cargas o corrientes generan o crean campos magnéticos. Pero por el momento lo vamos a dejar un poco de lado. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el campo magnético es un campo vectorial, al igual que el campo eléctrico. Es una cantidad vectorial asociada a cada punto del espacio. Y vamos a representar los campos magnéticos mediante esta letra B mayúscula, ¿okay? B de burro mayúscula, y vamos a definir la dirección del campo magnético como aquella en la que el polo norte de la aguja de una brújula tiende a apuntar, ¿okay? Entonces por el momento eso es suficiente para lo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo son estas fuerzas magnéticas sobre cargas que se están moviendo dentro de un campo magnético. Entonces, la fuerza ejercida sobre una carga en movimiento tiene estas características. La primera es que la magnitud es proporcional a la magnitud de la carga, ¿no? Los experimentos demuestran que si una carga de 1 microcoulomb y otra de 2 microcoulomb se mueven con la misma velocidad dentro de un campo magnético, la fuerza magnética sobre la carga de 2 microcoulombs es del doble de la magnitud que sobre la carga de 1 microcoulomb, ¿okay? La segunda característica es que la fuerza también es proporcional a la intensidad del campo magnético, es decir, si duplicamos la magnitud del campo sin cambiar todo lo demás, se duplica la magnitud de la fuerza. La tercera característica es que depende de la velocidad de la partícula, ¿okay? Y por último, los experimentos también demuestran que la dirección de la fuerza no está en la misma dirección que la del campo magnético, sino que es perpendicular tanto al campo como a la velocidad. Entonces, si ustedes recuerdan las características del campo eléctrico, pues pueden notar que hay bastantes diferencias significativas entre la fuerza, por ejemplo, de Coulomb, que habíamos visto antes, y la fuerza magnética, ¿okay? Entonces, resulta que uno puede escribir la fuerza magnética de esta forma, ¿okay? Vamos a decir que la fuerza magnética es igual a la magnitud de la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo phi. Aquí este símbolo ya dijimos que es la magnitud de la carga y phi va a ser el ángulo medido desde la dirección del vector de velocidad hasta la dirección del vector del campo eléctrico. Por ejemplo, aquí en estas figuras que tenemos del lado derecho, en la del medio, pues podemos ver que si este es el vector velocidad y este es el del campo, phi tiene que ser este ángulo que hay entre los dos vectores, ¿okay? Y entonces
lo que faltaría es cómo determinar la dirección de esta fuerza, porque recuerden que esto es un vector al fin y al cabo, ¿no? Entonces, para eso podemos analizar un poco o de manera más detenida esta ecuación, la 41, y ver que esta ecuación se puede escribir, perdón, de, de esta forma que está aquí en el recuadro rojo. Entonces, resulta pues que la fuerza magnética va a ser igual a la carga que yo tenga moviéndose dentro del campo magnético multiplicada por el producto cruz entre el vector de la velocidad con el vector del campo magnético. ¿Okay? Entonces, esta sería la forma en que habríamos que calcular la fuerza que se ejerce sobre una partícula que se mueve dentro de un campo magnético. Entonces recuerden que bueno, este producto es el producto vectorial o el producto cruz. Y bueno, como está definido aquí arriba en la ecuación 41, pues podemos notar que depende del seno del ángulo entre el vector v y b. Entonces, esta fuerza, por ejemplo, va a valer 0 cuando el vector velocidad y el vector del campo eléctrico sean paralelos o antiparalelos, así como está aquí arriba en esta figurita. Va a valer un valor máximo cuando el vector velocidad y el vector del campo magnético sean perpendiculares, porque en ese caso el seno de phi va a valer 1, que es el máximo valor que puede tomar la función seno. Y bueno, va a tener un valor entre 0 y el máximo, pues cuando tengamos una situación como esta, ¿no? ¿Ok? Y entonces, esa sería una forma de poder calcular la dirección o de calcular la fuerza como vector, ¿no? Haciendo el cálculo de esta expresión que está aquí. Pero resulta que hay una forma más fácil de determinar la dirección de la fuerza que va a tener o que va a sentir esa partícula que se mueve en el campo usando lo que se conoce como la regla de la mano derecha. ¿Okay? Entonces, aquí ponemos 3 pasos que deberíamos de seguir para aplicar esta regla de la mano derecha. ¿Okay? Entonces, lo primero es que hay que colocar los vectores de velocidad y de campo magnético cola con cola, por ejemplo, como se muestra en esta figura. Aquí tenemos el vector de la velocidad, el vector del campo magnético, y luego hay que imaginar que vamos a hacer girar el vector velocidad hacia donde esté el vector del campo magnético en el plano V y B, ¿no? Entonces, eso quiere decir pues que el vector de velocidad lo hago girar hacia donde esté el vector de campo magnético, y entonces la fuerza actúa a lo largo de una línea perpendicular al plano VB, y para eso vamos a enrollar los dedos de la mano derecha en torno a esta línea en la misma dirección que se está girando el vector de velocidad. Y entonces el pulgar va a apuntar en la dirección en la que debe de actuar la fuerza. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esta figura de arriba, si yo hago girar el vector de velocidad hacia el vector del campo magnético, ¿no? Enrosco mis dedos y el pulgar apunta hacia arriba, entonces esa es la dirección que debe de tener la fuerza. Ahora, si el vector de velocidad está en este lado, entonces ya no lo puedo girar hacia acá, ¿no? Porque acuérdense que debemos de girar sobre el ángulo interior entre esos dos vectores. O sea, tengo que girar de esta posición hacia acá. Entonces ya no puedo poner la mano como la tenía aquí. Entonces para poder cerrar la mano la tendría que voltear, como está ejemplificado acá. Y en ese caso me daría cuenta de que el dedo pulgar apunta hacia abajo. ¿Ok? Entonces es una forma muy sencilla de usar este método para determinar hacia dónde apunta la fuerza magnética que va a sentir una partícula dentro de un campo magnético. Si se tuviera una carga negativa, la dirección de la fuerza es opuesta a la que da la regla de la mano derecha. Entonces aquí, si tengo, por ejemplo, esta situación, ¿no? El vector de velocidad, y luego aplico la regla de la mano derecha, entonces yo esperaría que
el vector fuera hacia arriba, pero como es una carga negativa, tendría que multiplicar por menos y me daría una fuerza hacia abajo. Y de igual manera, si tengo ahora esta situación, pero con una carga negativa, yo esperaría que fuera hacia abajo la fuerza, pero me da hacia arriba porque tengo una carga negativa. Entonces, esto también demuestra el hecho de que el producto cruce entre dos vectores es un producto que no conmuta. Quiere decir que V cruz B no es igual a B cruz V, sino que V cruz B tiene que ser igual a menos B cruz V. ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ya para terminar con esta parte, nada más vamos a decir eh, algo sobre las unidades del campo, ¿no? Entonces, yo sé que por la definición que teníamos aquí arriba, ¿no? Entonces, acuérdense que el seno de phi no tiene unidades, entonces si despejamos al campo magnético de esta expresión, obtendría que el campo magnético es igual a la fuerza entre la magnitud de la carga por la velocidad, ¿ok? Y entonces eso me lleva a que las unidades del campo magnético deben ser los de la fuerza entre Q por B. ¿Okay? Esto es, voy a tener newtons por coulomb por metro sobre segundo. Y de aquí podemos ver que los coulomb sobre segundo, eso me da una corriente, entonces al final me quedaría newtons sobre ampere por metro, lo cual denomina la unidad llamada Tesla en honor a, Nikola Tesla, perdón, y se abrevia con un símbolo de T mayúscula, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que un Tesla es igual a un Newton sobre ampere por metro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, chavos, nomás para recalcar lo de la regla de la mano derecha, igual puede ser al principio un poco o algo extraño, entonces pueden buscar en YouTube videos, perdón, de cómo realizar la regla de la mano derecha y hay muchos, ¿no? Donde pueden ir a ir a checar. Pero bueno, cualquier cosa y cualquier duda que les pueda surgir, háganmela saber.